Primera de Timoteo 6, 20 y 21. Y el tema que hoy vamos a compartir, le he puesto por título: no te desvíes de tu llamada. ¿Alguien que repita el tema? ¿Cómo se llama? No te desvíes de tu llamada. Eso es, no te desvíes de tu llamada. A ver, toque a alguien, busque a alguien, acérquese a alguien o voltee hacia alguien y dígale: no te desvíes de tu llamada. Así con el dedito. Ya, con mucho cariño, o una palmadita, ¿no? Ya, pero mirándole a los ojos con cariño, no te desvíes de tu llamada. ¿De qué llamado? Bueno, de eso vamos a hablar ahora, ¿ya? ¿A qué nos ha llamado el Señor? Por lo tanto, no debemos de desviarnos. Vamos a dar lectura entonces 1 Timoteo 6, 20, 21. Y luego vamos a leer también en Proverbios capítulo 4, 25 al 27 para complementar esta parte introductoria. Bien, entonces el tema se llama eso, no te desvíes de tu llamada. 1 Timoteo 6, 20 y 21 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. No la verdadera ciencia, aquí está hablando de la falsa ciencia, la cual profesando algunos, ¿qué pasó? Se desviaron de qué? Se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amén. Ya está. Guarda lo que se te ha encomendado. Y dice más adelante que algunos se desviaron de la fe, ¿no? ¿Y por qué se desviaron? Porque no guardaron lo que se les había encomendado. Ahora vamos a Proverbios capítulo 4, versículos 25 al 27. Y ahí dice: tus ojos, a ver cuántos tienen ojos, creo que todos, ¿no? Nadie dijo amén. Dios mío, estoy en la tierra de... Ah, sí, sí tienen ciegos. Sí tienen ojos. Ya. Cancelo eso. Ok, tus ojos, miren, ¿qué deben mirar? Correcto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes. Ahí está, dígale también: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ya está. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. A ver, vamos a orar, hermanos, a ver qué tiene Dios para nosotros en su palabra hoy. Señor, gracias, gracias, gracias. Siempre tu palabra es viva, es viviente, Señor. Es una palabra dinámica. Es tu palabra, Señor, la que nos fortifica, nos alienta, nos da ánimo, nos da vigor. Tu palabra dice que es medicina aún para nuestros huesos, Señor. Mas tu palabra también, Señor, es como el espejo en el cual nos miramos y ahí, Señor, observamos cómo estamos. Gracias por esta palabra que hoy nos das, donde nos llamas a tener cuidado, a estar alertas, a estar apercibidos, Señor, para no desviarnos de tu llamado. Háblanos por esta palabra en este día, Señor. Disponemos nuestro corazón para recibirlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos directo a este tema. A ver, no te desvíes de tu llamado. Y el versículo que leímos en Timoteo, lo primero que le dice, oh Timoteo, ¿qué le dice? Guarda. A ver, diga, guarda. ¿Qué es lo que debe guardar? Dice, lo que se te ha encomendado. La palabra ahí, lo que se te ha encomendado, significa un depósito. Ya, un depósito. Literalmente esa palabra, eso encomendado significa algo depositado, un depósito, algo puesto a un lado. Es así como cuando usted lleva un dinero, ¿verdad?, al banco y lo deposita, ¿no? Lo pone ahí, en ese ladito, ¿ok? Y queda ahí guardado, queda ahí reservado, está protegido, está poniendo usted su confianza que cuando usted lo deposita en ese banco, el banco va a proteger, va a cuidar aquello que usted ha depositado. Ya, esa es la misma palabra que se está usando aquí, ¿ok? Y la palabra guarda viene una palabra extraña que dice fulazo, así en el griego, fulazo, ¿no? ¿Ya? Y significa algo que se aísla, tiene la idea de un aislamiento, algo que uno debe estar en guardia, debe estar constantemente vigilante, ¿sí? Guarda. Cuando Pablo dice a Timoteo, guarda, le está diciendo,
mantente vigilante, mantente alerta, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las personas que siempre están mirando, apercibidos? Sí, pero los trabajadores, los que trabajan, que deben estar ahí atentos a todo en un trabajo para que no haya robo, no haya un accidente, ¿verdad? Los vigilantes, por eso llevan ese nombre, vigilantes, porque vigilan, ¿verdad? Porque están ahí atentos a estar observando. Y eso es lo que dice esta palabra. Significa también tener cuidado, significa observar, significa preservar, significa evitar y miren, significa también salvar. O sea, está relacionado con la salvación. Está relacionado. O sea, para guardar nuestra salvación debemos estar vigilantes. ¿Aló? ¿Está bien? Ya, atentos, ¿sí? Ya, por eso que hay otro versículo en Filipenses que dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Ven? Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es el sentido acá? ¿No? ¿Cuál es el énfasis que se hace? Que tenemos que guardar aquello que Dios nos ha confiado. ¿Qué nos ha confiado Dios? Pues varias cosas. Entre esas varias cosas, una de esas cosas que Dios nos ha confiado es nuestro llamado. Nos ha dado un llamado, ¿ok? ¿Ya? Entonces, mire, nos ha confiado su precioso llamado, y ese precioso llamado, por eso es precioso, porque costó un precio, tuvo un precio altísimo, tan alto que costó la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Y como costó la vida de nuestro Señor, es de más alto valor, de más alta estima, por lo tanto debemos cuidarlo al máximo. ¿Está bien? ¿Sí? Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo, ya, es decir, debemos tener conocimiento, debemos saber que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, que aunque son preciosas, sin embargo se corrompen, se pierden, ¿verdad? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, ¿cuánto costó nuestra salvación? ¿Cuánto costó nuestro llamado? ¿Cuánto costó la sangre preciosa de Cristo? ¿Sí? Nada más ni nada menos. Así que, hermanos, hay un llamado aquí, pero a la vez también una amonestación, una advertencia a no desviarnos. Porque es muy común, al pasar el tiempo, ¿verdad? ¿Ustedes han oído esa expresión que dice, escobita nueva barre bien? ¿Han escuchado? Sí. ¿Por qué se dice escobita nueva barre bien? ¿Cuántos se hizo? Los primeros días va de bien, cuando se gasta. Ya, la escoba natural, digamos, los primeros días, por supuesto, está sanita, está completita y barre bien, y con el uso y el tiempo se va desgastando y ya no barre bien. Pero ¿cómo se aplica eso? Como cuando un artista se está haciendo conocido recién, dicen, toda escoba buena barre bien. Ya, cuando alguien está saliendo. Recién está saliendo y da su mejor esfuerzo, su mejor arte, ya su mejor talento, ¿verdad? Hace lo mejor. Y cuando pasa el tiempo ya no va igual. En el trabajo se aplica, ¿no? Mucho, ¿verdad? No, porque cuando uno es nuevo, dice, tengo que cuidar el trabajo porque acabo de entrar y si el trabajo es bueno, mejor todavía, ¿cierto? Y más si hay un supervisor, más si el jefe está observando, está el patrón ahí, entonces dice, no, tengo que trabajar bien, ¿no? Llegar a la hora, ¿verdad? Estar temprano, si hay que hacer horas extras, si hay que esforzarse un poco más, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces al principio dice, ahorita no va bien, pero cuando ya está un tiempo como que ya se siente más seguro, más confiado, ya ha hecho un poco de amistad y todo, ¿por qué te ríes? No, y entonces dice como que ya no se relaja un poquito, ¿no? El cristiano muchas veces actúa así. Los primeros días está con ese fervor, ese amor por el Señor, ¿verdad? Eso que a veces no se sabe cómo expresar, pero es, wow, qué lindo, ¿no? Caminar con el Señor, vivir con el Señor, orar al Señor, leer la palabra, estar en el culto, o sea, todo lo que sea con el Señor, wow, mientras más, ojalá el día no tuviera 48 horas, sino 24, ¿no? Para estar más tiempo con el Señor. Pero pasa el tiempo y ese amor se puede enfriar, ¿sí o no? Lo que la Biblia llama el primer amor, ¿verdad? Y no solamente enfriarse, sino que al enfriarse además ya no está ese mismo, no solo el mismo amor, sino el mismo temor de Dios, ¿sí? Entonces el cristiano
que no se mantiene ferviente, se puede ir desviando poquito a poquito, ¿verdad? Antes estaba acá más cerca de Dios, pero poquito a poquito, dice, no estoy tan lejos de Dios, pero ya está un poquito menos cerca de Dios, ¿sí? Y otro pasito más acá, dice, todavía no estoy tan lejos de Dios, pero ya está menos todavía cerca de Dios, ¿me estoy explicando? ¿No? Y poquito a poquito entonces se va apartando, entonces ahora sí ya está más lejos de allá y más cerca de este otro lado, ¿verdad? Sí se entiende, ¿verdad? Ya, entonces eso es lo que Pablo está diciendo, tengan cuidado, no se vayan a desviar, ¿ya? Porque a veces uno piensa cuidarse de grandes pecados, de grandes tentaciones, ¿verdad? De montañas, así de cosas enormes, ¿no? Está, bueno, sí hay que cuidarse de lo grande, pero también hay que cuidarse de lo pequeño. Las cosas pequeñas, a veces los pequeños detalles pueden llevar a la perdición, a la condenación, ¿verdad? A la inmundicia, ¿no? Por pequeñas licencias, pequeñas cositas que uno comienza a hacer, a permitirse, ¿sí? ¿Sí? Dice la Biblia, y fue escrito por el hombre sabio, ¿no? ¿Qué dijo él? Las zorras pequeñas son las que echan a perder la viña. Entonces hay que tener cuidado de lo grande y de lo pequeño también, ¿ya? Mire, Pablo dice a los Efesios, capítulo 4, versículo 1, voy a leerlo en otra traducción, que es la Nueva Traducción Viviente. Efesios 4:1 dice, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que vivan una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Les suplico que vivan una vida digna del llamado que han recibido de Dios. ¿Cómo debemos vivir? Una vida digna del llamado. Ya les voy a decir a qué nos ha llamado el Señor, de eso vamos a ir hablando, ¿ok? Pero tenemos un llamado de Dios y por lo tanto tenemos que ser dignos de ese llamado. Nuestra conducta, nuestra palabra, nuestro carácter, todo debe ser a la altura de ese llamado que el Señor nos ha dado, ¿sí? ¿Un amén ahí? Ok, entonces, muy bien. Entonces, para evitar desviarnos, para no desviarnos, tenemos que saber a qué hemos sido llamados. ¿Cuál es mi llamado? Es decir, ¿para qué he sido puesto en esta vida? Porque todavía no estamos en el cielo. Todavía no, estamos aquí en la tierra. A ver, toque el piso, a ver, toque el piso. Sí. Estamos, ¿no? En la tierra, ¿no? Estamos en la tierra, está en el aire, ¿sí? Estamos aquí, en este mundo, en este planeta llamado tierra, ¿verdad? Entonces, mientras que todavía estemos aquí, en tanto el Señor viene, que lo esperamos y debemos estar listos, pero mientras que Él viene, tenemos que saber a qué fuimos llamados. Entonces, póngase a pensar, ¿a qué fuimos llamados? ¿A qué fue llamado usted? ¿A qué fue llamado usted? ¿A qué fui llamado? La Biblia nos lo dice. La Biblia nos dice a qué hemos sido llamados. Lo primero que hemos sido llamados, número uno, es que hemos sido llamados a ser santos. A ver, digamos, llamados a ser santos. ¿Ya? Llamados a ser santos, ¿verdad? Entonces tenemos un llamado claro y específico. Busquen 1 Pedro 1, 15 y 16. ¿Ya? Ese es el primer llamado que tenemos, a ser santos. Y santo es una palabra que es conocida, ¿verdad? Tiene, digamos, una fácil comprensión, pero qué difícil aplicación, qué difícil vivirlo, ¿no? ¿Ya? Pero para comprenderlo es sencillo, porque santo significa separado, ¿sí? Apartado, dedicado, puesto aparte, ¿verdad? ¿No? Por eso es santificado, ¿no? O consagrado también, puesto aparte, ¿ya? Dedicado para Dios. Entonces nuestra vida es nuestro entero ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Ha sido llamado para ser santo. No solamente el corazón, no solamente la mente, ¿verdad? El alma, sino también nuestro cuerpo, ¿ya? Porque por precio fuimos comprados, ¿verdad? Y dice la Biblia, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, ¿sí? En nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Entonces, todo nuestro ser. ¿Qué dice 1 Pedro 1, 15 y 16? Y ahí está el llamado, el primer llamado. Sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera. ¿En qué debemos ser santos? En todo lo que vivimos, en todas las facetas de nuestra vida, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está en la palabra de Dios, sed santos porque yo soy santo. Ahora, pregunto, hermano, una pregunta fácil, o no sé si será difícil para algunos. ¿Es fácil o es difícil ser santo en este mundo? Piénselo 10 segundos por lo menos. Piense 10 segundos por lo menos. ¿Es fácil o es difícil ser santo? ¿Ah?
La pregunta no es si es posible ser santo. La pregunta es si es fácil ser santo en este mundo, en esta generación, en este sistema en que vivimos. Pregunta. A ver, están pensando. ¿Hacemos votación? ¿La mayoría gana o no? Díganme. No me han dicho nada todavía. Díganme, ¿es difícil o es fácil? Fácil, es fácil. ¿Alguien dijo difícil? ¿Difícil? Mira, es difícil, por allá. Difícil, sí, allá. Sí, fácil, por ahí, al medio. Lo dejamos para la próxima semana. Les dejo tarea para que busquen a ver. ¿En nuestra fuerza? No es en nuestra fuerza. Ajá. O sea, ¿es fácil o es difícil ser santo en este mundo, en este tiempo, en esta generación, en este sistema de vida? La respuesta es depende. Sí, depende. Y depende porque dependemos. Miren, como dicen, ¿no? En nuestra fuerza, no. Definitivamente en nuestra fuerza, en nuestra naturaleza, no digo en nuestra carnalidad, no, sino en nuestra naturaleza humana no es sencillo, no es fácil. Porque este cuerpo no ha sido redimido. Nuestro corazón sí, nuestro espíritu sí, pero el alma y el cuerpo todavía no ha sido redimido. Por eso es que cuando venga Cristo, este cuerpo mortal se da revestido de inmortalidad. Por eso este cuerpo le gusta pecar, es llamado a pecar, es seducido por la tentación, el cuerpo. Por eso tenemos que someter el cuerpo, ¿verdad?, al espíritu, porque el espíritu es el que se conecta con Dios directamente. ¿Estamos? ¿Verdad? Entonces el espíritu sometido a Dios hará que el cuerpo le obedezca también, ¿ya? Pero el cuerpo va a querer buscar el deleite, los placeres temporales del pecado. En ese sentido no es fácil. Ahora, ¿cuándo es difícil? ¿Y cuándo es fácil? ¿Cuándo es fácil vivir en santidad? No en nuestra humanidad. ¿Ah? Cuando nos llenamos de Dios. Cuando nos llenamos de Dios, cuando estamos en intimidad con Dios, cuando mantenemos nuestra relación con Dios, cuando usted se hace fuerte en el Señor, como dice en Efesios, ¿no? 6:10, fortaleceos en el Señor. O sea, nos hacemos fuertes en el Señor. ¿Cómo nos hacemos fuertes? Cuando estamos cerca de Él. ¿Cómo nos acercamos a Él? En oración, en adoración, en intimidad, en alabanza, en el tiempo que tomamos con Él. ¿Me estoy explicando? Cuando usted es más cerca de Dios, fuerte, porque fuerte es nuestro Dios, ¿verdad? Así cantamos, fuerte es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, cuando estamos más cerca del fuerte, tomamos de su fuerza, pues, tomamos de su poder, tomamos de su santidad, tomamos todo de Él, y con Él sí es fácil, ¿verdad? Con Él, porque en Él podemos vencer toda tentación. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Eh? Entonces, cuando mi yo no muere, cuando mi humanidad no está presente, es decir, cuando someto mi humanidad, mi naturaleza humana, la someto al señorío de Cristo, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos vencer. Ahí es donde podemos caminar victoriosamente cada día, cada día. ¿Me estoy explicando, hermano? Sí se comprende, ¿ya? Entonces, va a ser difícil si usted trata de ser victorioso en su santidad cada día en su fuerza. Sin orar, sin la escritura, sin adorar, sin tener comunión con Dios, sin vida congregacional, va a ser complicado. Es dificilísimo, recontra difícil, no es posible, ¿ya? Pero en el Señor, en la fortaleza del Señor, sí, hermano, porque cuando usted está lleno de Dios, sí o no, ¿verdad? Está lleno del amor de Dios y lleno del temor de Dios, usted quiere agradar a Dios. Usted se alegra cuando se llena de Dios, usted se alegra, se goza y quiere mantener ese gozo, quiere mantener, ¿verdad?, esa relación con Dios, sí o no, hermano, ¿verdad? Pero cuando uno pierde eso, cuando uno se debilita en eso, ahí es donde el enemigo aprovecha, le da un espacio. Entonces, somos llamados a ser santos y a vivir una vida digna, ¿verdad?, de ese llamamiento. Ahora mire, escúchenme una cosa, el diablo, que es mentiroso, no padre de toda mentira, ¿no?, ¿verdad? El diablo, como es mentiroso, trata de engañar a los hijos de Dios y hacerles creer que no se puede ser santo, que no se puede vivir en santidad, que no es posible vivir permanentemente santo, ¿sí? ¿Sí? El enemigo mete ideas, mete pensamientos, ¿sí? Mentiras, porque es el padre de la mentira, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Dicen, no es posible, el cristiano peca todos los días. Eso es algo que se ha metido en la iglesia, se ha metido en la iglesia. Y hay mucha gente que repite eso, cristiana, ¿no? A un predicador le andan diciendo, ¿verdad? No, el cristiano peca todos los días. Y la Biblia no nos llama a eso.
¿Ok? ¿Ya? Entonces, además, me mete ideas como decir, bueno, es que no es posible, porque en este mundo el pecado está en todo lado y no se puede evitar. Es cierto, el pecado está en todo lado. La tentación a pecar está en todo lugar, en todas circunstancias. No hay ninguna profesión, no hay ninguna familia, no hay ninguna, digamos, actividad en la vida en la cual no esté contaminado por el pecado. ¿Verdad? Uno puede ser médico, puede ser contador, puede ser arquitecto, puede ser un soldador, puede ser, o sea, cualquier actividad está metido el pecado, y sí o no, ¿verdad? Y la posibilidad de pecar, ¿ok? Pero ¿estamos obligados a pecar? ¿Sí? ¿Se nos obliga a pecar? No, ni Dios, menos, por supuesto, porque Dios no tienta a nadie, dice la Biblia, ni el diablo. El diablo lo más que puede hacer es tentarlo, seducirlo, pero jamás obligarlo, jamás. Entonces, el diablo no es el culpable de los cristianos que pecan. Un amén, dos amén. Sí, digo esto porque esa es otra idea que se ha metido. El diablo tiene la culpa. Qué fácil, ¿no? El diablo me tentó, ¿no? El diablo me puso un cable, ¿no? Y caí encima de la muchacha y quedó embarazada. Claro, no, o sea, no es el diablo, ¿no? El diablo es tentador, ¿no? Pero no nos obliga. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, mire, no acepten esa mentira. El diablo va a hacer creer que no es posible vivir una vida santa. Sí es posible, hermano. Y dígaselo al que está al lado, sí es posible, hermano, podemos vivir en santidad. Somos llamados a vivir en santidad. Dios quiere que nos mantengamos santos y puros para Él. Amén. ¿Ya? Entonces Dios quiere eso. Así que no le crea al enemigo, no le crea al diablo mentiroso, ¿no? ¿Ya? Entonces, mire, en 1 Corintios 1:2, y voy a decir esto con otros versículos más, este llamado, cuando Dios habla a las iglesias, habla constantemente. Le voy a dar por lo menos 3 versículos de 3 iglesias, ¿no? A los cuales se les dirige de esta manera. Y dice 1 Corintios 1:2, después Romanos 1:7 y luego 1 Tesalonicenses 4:7. Dice en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios. ¿A quién está hablando? ¿Y qué somos nosotros? Ok, entonces esto es para nosotros. En ese momento fue escrito a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. Miren cómo les habla. A los santificados, como algo ya hecho, algo ya realizado, ¿verdad? A los santificados en Cristo Jesús. Y noten esto, aunque está diciendo que ya han sido santificados, sin embargo les dice también llamados a ser santos. Pero ¿cómo es eso? Llamados a ser santos si ya están santificados. Así dice el texto, ¿sabes? Pero ¿cómo se explica? Si santificado es algo ya realizado, un hecho ya concretizado. Pero si ya está hecho, ¿por qué dice entonces que somos llamados a ser santos? Porque tienen que acordarse de lo que les he enseñado, las 2 dimensiones de la santidad. ¿Cuáles son las 2 dimensiones de la santidad? Una, que el Señor Jesucristo, en Él, ¿verdad?, hemos sido santificados. Ya fuimos santificados. ¿Ok? Pero la segunda dimensión es que debemos mantener esa santidad de por vida. Debemos mantener, ya fuimos santificados, ya fuimos limpiados, ahora no se ensucia, ahora no se mancha. ¿Ok? ¿Ya? La pelota no se mancha, dice, ¿no? No se mancha, pero el cuerpo de Cristo no se mancha. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿sí? ¿Está bien? La primera dimensión, ya fuimos santificados. La segunda es usted y yo debemos mantener esa santidad de santidad. Ok, a veces se mancha, porque sí, pues, o sea, no somos que infalibles, todavía no estamos completamente, ¿verdad?, angelitos, ¿no? Pero mientras que estamos en este mundo, alguna vez, sí, alguna vez o algunas veces uno puede pecar, va a pecar. ¿Ok? Pero ¿qué hacer en ese momento? ¿No? ¿Qué hacer? 1 Juan 2:1, la respuesta. 1 Juan 2:1, ¿qué hay que hacer, hermano? Santificarse. ¿Cómo? Mire, 1 Juan 2:1 dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, porque está digamos, dando a entender que es posible, Dios reconoce que como seres humanos a veces vamos a caer. A veces, ¿ok? No es todos los días, en alguna ocasión. Entonces, si alguno hubiese pecado, ¿qué dice el texto? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, si alguno confiesa sus pecados, dice, ¿no? El que confiesa sus pecados. ¿Está bien? Ya, entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Entonces la manera de mantenernos santos y santificados, si alguna vez se contamina, es arrepintiéndose del pecado, pidiendo perdón, confesando, no ocultando. Mientras uno oculta el pecado, no va a ser limpio ese pecado. Mientras uno, ¿verdad?, lo mantiene ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y una manera de ocultar no es solamente mantener escondido, sino es negando lo que es pecado. Por ejemplo, alguien dice, eso fue un error de juventud. No dice, es un pecado. Usted nota hoy en día la gente famosa, los deportistas, ¿no? La gente, cuando dicen, fue un error, fue una falta, no dicen, es pecado. No lo reconocen como pecado. Y esa idea, ese pensamiento que el diablo mete en este mundo, se traslada a la iglesia. Entonces, ese mismo pensamiento del mundo, al meterse a la iglesia, el cristiano entonces va a decir igual, fue un error, fue una equivocación, fue una falta, ¿no? Entonces ya dice, no, yo pequé porque hablé mal, me equivoqué, no, te hablé mal, me cedí, no te respeté. ¿Me estoy explicando? Cuando uno reconoce, entonces uno lo puede confesar y pedir perdón y arrepentirse. Pero cuando uno no lo reconoce, entonces nada, pues, ¿de qué se va a arrepentir si piensa que no es pecado? ¿Ah? ¿Sí? Una persona que abusa de su autoridad, abusa de su posición, ¿verdad? Y maltrata, trata con violencia a la gente, lo basurea, lo denigra, ¿verdad? Lo humilla, la vergüenza delante de otros. Entonces dice, bueno, pero soy el jefe, soy el líder y tengo que actuar así a veces, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Pues a veces es necesario que sea duro porque no se consiguen las metas. ¿Aló? ¿Sí? Hay gente que hace eso, ¿cierto? Entonces no está reconociendo, por eso nunca cambian. Por eso nunca cambian, porque para ellos no está mal, no es un problema, no es un pecado que se deben arrepentir. Eso, para cambiar, para mantenerse santo, hay que ser sencillo, hay que ser humilde, hay que reconocer cuando fallamos. Y esa falla, es pecado. ¿Por qué? Porque transgredí una ley de Dios, transgredí una palabra, un principio de Dios. ¿Sí? ¿Amén? ¿Ya? Por eso que la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prospera. No prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta. Confesar y apartarse es arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar de ser, es apartarse. Ahí entonces viene la santificación otra vez. ¿Ya? Entonces miren, le escribe a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar, ahí estamos nosotros, aquí en Perú, en América Latina, en Europa, en África, en Asia, Oceanía, ¿verdad? ¿Ya? Entonces dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hemos sido llamados a ser santos. Llamados a ser santos. A la iglesia que está en Roma, Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Miren cómo Dios nos llama, ¿no? ¿Ya? Cómo Dios nos trata, amados de Dios. ¿Cómo es usted ante los ojos de Dios? Amado. Si es mujercita, tiene que ser amado, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí? El Espíritu de Dios inspiró a Pablo para escribir a la iglesia, ¿no? ¿Cómo nos tiene el Señor en su corazón? ¿Cómo nos ve? Amados. Amados, ¿no? ¿Es bonito sentirse amado, amada, sí o no? Claro que sí. Y más aún si somos amados, amadas de Dios. Y le dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, ¿llamados a qué? A ser santos. Lo mismo. Es el mismo llamado para todos los hijos de Dios, en cualquier lugar de la tierra. Y un versículo más, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 4:7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Ya? ¿Ya está claro entonces a qué hemos sido llamados? A ser santos. ¿Ya? Ok, entonces ya eso está claro, vamos a dejarlo ahí, pasemos al segundo llamado. ¿Cuál es el segundo llamado de Dios para nosotros? Somos llamados, busca Gálatas 5:13, somos llamados a vivir en libertad. ¿A qué somos llamados en segundo lugar? A vivir en libertad. ¿Ok? Gálatas 5:13, y luego vamos a ir al versículo 1, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Entonces hemos sido llamados ¿a qué? A libertad. ¿Ya? A ser libres. Así que
como ya hemos sido llamados a ser libres, entonces ya Cristo ya nos ha libertado. Aquí se cumple igual esas dos dimensiones de la santidad, aquí también. Cristo ya nos hizo libres, pero ahora debemos mantener esa libertad. Debemos preservar esa libertad. Debemos proteger esa libertad. Debemos luchar, ¿verdad?, para mantenernos libres. ¿Contra quién luchamos para mantenernos libres? Ajá. ¿Y cuál es nuestro enemigo en este caso? ¿Libres de qué? Del pecado. Entonces, ¿quién es nuestro enemigo? El pecado. El pecado es nuestro enemigo aquí, ¿verdad? Y debemos mantenernos libres del pecado. Y miren, a libertad fuimos llamados. Ya Cristo nos hizo libres. Ahora, Gálatas 5.1 dice, Gálatas 5.1 habla de esas dos dimensiones, ¿no? De que ya nos hizo y a la vez hay que mantener esa libertad. Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes. A ver, aquí un militar. Luis, ¿qué significa firmes en términos militares? Estar firme, ¿qué significa? Eso mismo, ya, así. ¿Ya? Mantenerse en una posición, ¿ya?, estable, ¿no? No solamente quieto, sino estable, firme, bien parado, a la vez atento también, ¿no? No es solamente estar ahí firme y con los ojos cerrados, no, siempre atento, ¿ya? Entonces, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿En qué debemos estar firmes? En la libertad. ¿En la libertad de qué? Con la que Cristo ya nos hizo. ¿Se da cuenta? Ya nos hizo. Esa es la dimensión. Ya nos libertó. Ya nos hizo libres para siempre. Ahora hay que proteger, hay que preservar, hay que mantener esa libertad. ¿Ya? Y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De esclavitud a qué? Esclavitud al pecado. ¿Ya? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber esto. De que Dios nos hizo libres para siempre en Cristo Jesús. Aquel que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre, dice la palabra del Señor. Entonces, si ya nos hizo verdaderamente libres, Él ya cumplió su parte. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Nos toca a nosotros, a usted y a mí, mantener esa libertad. ¿De qué manera? No cediendo al pecado. ¿Ya? Usted tiene que saber que ya usted no está hecho para los vicios, para los malos hábitos, para las mentiras, para los engaños y cualquier forma de pecado. No estamos hechos para eso. No estamos hechos, ¿no?, para la inmoralidad. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu no fue creado para eso. Fue creado para Dios, todo nuestro ser, para Él. Pero el enemigo, desde el principio, ¿verdad?, en que el hombre y la mujer fueron puestos en la tierra, trató de destruir eso. El propósito para el cual Dios creó al ser humano. Nos creó para Él, para glorificarle, para servirle, para adorarle, para vivir con Él para siempre. Pero el pecado destruyó eso, destruyó la comunión, destruyó la relación, destruyó el propósito de Dios en un principio. Pero en Cristo todo eso ha sido restaurado. Amén. Entonces hay que protegerlo. ¿Ya? Muy bien. Ahora bien, miren. Aquí yo busqué un poquito y escribí un poquito sobre cuáles son las características de un esclavo en los tiempos antiguos. Porque está diciendo que ya hemos sido hechos libres, pero en ese tiempo habían esclavos, ¿no? Y entonces está haciendo una comparación con la esclavitud que se vivía en ese tiempo, ¿sí? Es decir, como quien dice, mira, la gente que vive en esclavitud, vayamos al tiempo en que fue escrito el texto. Habían esclavos en ese tiempo. Había gente que tenía esclavos que vivían, y hay gente que vivía como esclavos. Hay gente que vivía como esclavos, no solamente ellos, sino sus hijos y los hijos de sus hijos y por sus generaciones posteriores. Qué tristeza, ¿no? Y que nunca podían ser libres. Algunos lograban ser libres comprando, pagando, ¿verdad? ¿Ya? Y aún así no era su derecho, era si es que el amo quería. ¿Okay? ¿Ya? Y algunos amos buenos pues los dejaban en libertad, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles eran las características de un esclavo? Se los digo. Número 1. Un esclavo era propiedad privada. Propiedad privada, así se tenía. O sea, era como si fuese una mercancía. ¿Ya? Es como que esto es mío, ¿verdad? Este es mío, este artículo es mío, ¿sí? Este artículo es mío y este esclavo es mío también, así como uno más. De hecho, yo tuve acceso a un documento antiquísimo de esos tiempos, ¿verdad?, donde había un
como un anuncio así en un pergamino de esos antiguos, y ahí en ese pergamino decía, era como un aviso comercial, decía, vendo un asno, ¿verdad? Vendo un cordero, vendo otros artículos que no me acuerdo, y junto con todo eso, en esa lista de animalitos y cosas que estaba vendiendo una persona, decía, vendo también un esclavo, es bueno, tiene 1,60 metros de estatura, es vigoroso, es saludable, ¿verdad? Y así daba la descripción, y lo ponía como un artículo más que estaba en venta. Y era muy común en ese tiempo, muy normal. Así se trataba, como una mercancía, como un artículo, como una cosa, no un esclavo, no para los dueños, ¿verdad? No eran personas, prácticamente. O sea, no tenían el valor de una persona, de un ser libre. Era una mercancía, un artículo. Duro, ¿no? Era propiedad privada. ¿No? Número 2, estoy hablando de características de un esclavo, de esclavitud. Número 2, se hacía uso de la violencia contra ellos, se abusaba, ¿no? Se violentaba, se les daba de latigazos, se les daba de golpes, si quería darle un puñete, una patada, ¿verdad? Gritonearle, o sea, era muy normal. ¿Por qué? Porque era su esclavo, ¿no? Era su propiedad, podía hacer lo que quiera. Es como que usted tuviera un juguete o tuviera un artículo, por más caro que sea, si quiere lo rompe, lo tira, porque es suyo, no se puede hacer, claro, no es lo que uno debe hacer, pero hay gente que hace eso, ¿no? ¿Verdad? Y dice, como es mi propiedad, yo puedo hacer lo que quiera, lo que me da la gana, y hacían exactamente eso, ¿no? Y había casos de tortura muy terribles, muy duras, tanto como que, por ejemplo, les ponían un hierro así ardiente, en brasa caliente, ¿no? En hierro vivo, en fuego vivo, ¿verdad? Le ponían sobre la espalda o en una parte del brazo, y eso era para marcarlos de por vida que eran propiedad de una persona. Imagínense por ahí, ¿no? Un hierro vivo, ¿cómo se dice? Candente, el fuego vivo, ¿cómo se dice? ¿Todavía se entiende? Y lo marcaban de por vida. Y le podían agarrar por cualquier cosa que no les agradaba, porque el amo estaba molesto, enojado, porque se le cayó el café, y la agarraban a latigazos. Así. Esa era la condición de esclavo. ¿Qué más? Estaban sujetos a trabajo forzado. Así que el esclavo no, así estuviera con sueño, estuviera cansado, estuviera rendido, ya no tenía fuerzas, nada, o sea, tenía que darle, ¿no?, más que un animal, porque al animal todavía le daban descanso, ¿no? Al esclavo no. El esclavo tenía que seguir todo el tiempo que el amo quisiera, ¿no? Sujeto a trabajo forzado. Mire, qué triste la condición de un esclavo. 4, definitivamente un trato discriminatorio, ¿no? Porque no se le valoraba como una persona, entonces se le discriminaba. No había respeto, no había valores, no había cuidado, no había atención, ¿no? La comida puede ser cualquier tipo de comida, hasta la comida de animales. O sea, y no había ningún problema porque no era valorado como una persona, como un ser humano, al igual que los propietarios. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Estaba bonito o estaba feo el asunto? Feo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Era hereditario. O sea, la condición de esclavitud era hereditaria. Es decir, no solamente ellos, sino que por ser propiedad de sus amos, también los hijos que tuvieran venían a ser igual propiedad de sus amos. O sea, ya los hijos, por nacer de padres esclavos, también eran esclavos. Y los hijos, después que venían, ¿verdad?, los nietos y toda la descendencia, también eran esclavos. Injusto, completamente, pero así era la esclavitud. Así, injusto es el pecado, ¿no?, el mal. ¿Ya? ¿Qué más? El esclavo estaba sin derechos. No tenía absolutamente derecho de nada, no tenía derecho a un salario, no tenía derecho a seguro médico, no tenía derecho a una pensión o jubilación, no tenía derecho, ¿cómo se llama aquí cuando una persona termina un trabajo, una temporada de trabajo, ¿verdad? Se le da una compensación por tiempo de servicio, la liquidación, ¿verdad? Tampoco tenía, de hecho ni se le pagaba salario, pues menos le iban a dar una liquidación o compensación, en absoluto, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible. Y algo más, su voluntad había sido sometida completamente a la voluntad de su amo. O sea, no, aunque tuviese la voluntad como ser humano, no contaba, porque estaba sometido a la voluntad de su amo. Y en esto especialmente es donde debemos observar, ¿no? El Señor Jesús dijo: el que peca, esclavo es del pecado. O sea, el pecado en cualquiera de sus formas se convierte en su amo, ¿no?
Y entonces somete la voluntad del pecador, del esclavo, el que ha sido esclavizado, lo somete. Y por eso usted ve ahí a gente, ¿no? Aquí, en cualquier lugar donde se meten las moneditas, ¿cómo se llama eso? Los tragamonedas, ¿no? Que están llenos de gente ahí que pasan mañana, tarde, noche y madrugada, ¿sí? ¿No? Y que van al trabajo para ganar solamente y después se van otra vez ahí a seguir gastando. Y ¿usted cree que no quieren salirles? Quieren salirles, pregúntenles si quieren salirles. Claro que quieren salirles, no pueden. No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque su voluntad está sometida. Por más que usted le quiera hablar, llamándole la atención, gritándole o llorando, lo que sea, ellos entienden, pero su voluntad no es el entendimiento. La voluntad está sometida a ese pecado porque es un pecado. Y acuérdense que la Biblia habla de lo que se llama espíritu de esclavitud. Porque hace eso, esclaviza a una persona a la práctica de un vicio, de una inmoralidad, de un mal, de algo, ¿no? A lo que se somete. Por eso cuidado, ¿no? Cuando una persona reincide en su desobediencia, reincide en la práctica de un pecado, está cediendo voluntaria. ¿Sí? Está cediendo voluntariamente su voluntad. ¿Oyeron lo que dijo? ¿Lo comprendieron? Cuando una persona persiste en pecar, está cediendo, o sea, está entregando, está rindiendo su voluntad a esa forma de pecar. Y entonces lo que va a pasar es que con el tiempo, ese pecado se va a convertir en su amo y ya va a tomar dominio de su voluntad. Y ya no va a tener voluntad para negarse. Pregúntale al borracho, pregúntale al adúltero, pregúntale al ladrón, pregúntale a cualquier persona que cometa cualquier tipo de pecado, ¿no? Al mentiroso, póngale cualquier nombre. O sea, esos que ya son empedernidos, esos que ya, como dice, ya no cambian, ¿no? Díganle si quieren cambiar, si quieren. El borracho dice, esta es la última, ¿no? El ladrón dice, aquí me planto, ¿no? Así dice, ¿no? Pero luego vuelve, otra vez. ¿Por qué? Porque ya su voluntad ha sido sometida por su amo, ¿verdad? Al cual le cedía. Por eso, escúchenme, con el pecado no se puede. No se puede. Esa Biblia dice que no practiquemos el pecado. Uno puede fallar, que no deberíamos, pero bueno, sucede. Pero de ahí a practicarlo, eso es lo que pasa. Uno cede su voluntad. Estamos conscientes de lo que estamos recibiendo, ¿verdad? Pues no podemos jugar con el pecado. Cuidado. Aquí, la desobediencia, la inmoralidad, la deshonestidad, la injusticia, la violencia, ¿sí? Los vicios, los malos hábitos, todo, en cualquier cosa que uno lo vuelva a hacer, y no quiere cambiar, y no lo abandona y no se arrepiente, está cediendo voluntariamente su voluntad para ser sometido a un amo que ya no es Jesucristo, sino el pecado. Ahora les doy la buena noticia, que ya los veo preocupados. O me guardo la buena noticia. ¿Pero quieren saber la buena noticia? Si tienen que saber la buena noticia. Pues bueno, dos buenas noticias. Romanos 6, vamos a Romanos 6. Si usted tiene su Biblia, búsquelo usted, aunque aquí aparece en pantalla, pero igual búsquelo usted también, ¿verdad? Romanos 6. La buena noticia es que, miren, por un lado ya sabe, este cuerpo humano que todavía no está redimido, está, vamos a decir así, vendido al pecado. Por eso el pecado lo reclama, ¿no? Porque ha sido contaminado por el pecado. ¿Ya? Pero la buena noticia es en Cristo Jesús. Cuando Cristo vino y entregó su vida en su cuerpo mortal, ¿sí? Ese cuerpo, ¿verdad? Con el cual vino, entonces la Biblia dice que Jesús en su cuerpo destruyó el poder del pecado. Miren, porque acá Romanos 6:6, que dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ese viejo hombre es el cuerpo viejo, la vieja naturaleza, ¿ya? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién es él?
Jesucristo, está hablando de Él. Fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea, dígalo fuerte, este cuerpo de pecado fue destruido, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Es decir, Jesucristo destruyó el poder del pecado sobre todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que ahora somos de Él y que Él es nuestro amo. Por eso ahora somos esclavos de Cristo, siervos de Cristo y ya no más esclavos del pecado. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya el pecado no se enseñoreará de nosotros. Ya el pecado no es nuestro amo. Ya no tenemos. Antes podía someternos, pero los que estamos en Cristo tenemos el poder de Cristo. Tenemos el Espíritu de Cristo para reprender, para vencer sobre eso. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo venció. Entonces en Él, toma eso. Jesucristo ya destruyó el poder del pecado sobre nosotros. Y por eso cuando estamos en Él, ¿verdad?, somos victoriosos. Cuando dejamos de estar en Él, ese es el problema. Entonces tiene que mantenerse en Cristo. Y mire el versículo 14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, no será su señor, ya no será más su amo, ya no será más su dueño, ya no será su propietario, ya no será, ¿verdad?, el dueño de su voluntad. ¿Sí? El pecado no se enseñoreará de vosotros. Está hablando a la iglesia, ¿cierto? No se enseñoreará de vosotros porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay gracia disponible, hermanos. Que alguna vez fallamos, alguna vez cae, ok, inmediato levántese, de inmediato arrepiéntase, de inmediato vuelva, clama a Dios, levante la mano y diga: Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, libértame. No dejes que me envuelva otra vez en el pecado. Amén o no. Entonces mantengámonos firmes en la libertad, porque Cristo nos hizo libres. Mantengamos esa libertad. Por la libertad fuimos llamados. Usted no fue llamado para ser esclavo, no. En el mundo, pero ya no somos del mundo. Y no está, aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Y tenemos un Señor, uno solo, que es Jesucristo, para no subir más al pecado. ¿Amén? Así que dice: no presentéis los miembros de vuestro cuerpo, ¿no?, como ocasión para el pecado. Así que no se presente. Cuide ahora. Este cuerpo es de Dios, aunque está todavía para ser glorificado, pero es de Dios, es templo del Espíritu Santo. Así que hay que mantenerlo santo, ¿ya?, que para eso también fuimos llamados. Ok, entonces, ¿se comprendió ahí? Me comprendió. Voy a decir uno más por hoy, ¿ya? Otro motivo de nuestro llamamiento. ¿A qué hemos sido llamados? Número 1, a ser santos. Número 2, a vivir en libertad. Y número 3, somos llamados a servir. Dígalo, llamados a servir. Ya. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. 1 Corintios 4, 1. Somos llamados a servir. Así pues, dice Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, por siervos de Cristo. Ténganos los hombres por servidores de Cristo. A ver, diga: servidores. ¿Qué hace un servidor? Sirve, eso es, ¿no? Ya. Ok, ¿a qué hemos sido llamados? A servir. Dígale, pregúntale que está al lado: ¿a qué ha sido llamado? Respondan. ¿Y el que no sirve? No sirve. Que la palabra aquí en el griego, ya para los que nos escuchan y les gusta, quieren saber el original, la palabra es hiperetes, y se refiere, ¿verdad? Está usando una raíz de una palabra que viene de un remero de las galeras, esos barcos antiguos, los que vieron la película Ben-Hur. Creo que no todos han visto Ben-Hur. Ya, pero había unas galeras, eran unos barcos de guerra, ¿no?, antiguos, esos veleros grandes, allá donde se lanzaban cañonazos y otras cosas. Entonces, debajo, en el subterráneo, en la parte baja, ¿cómo sería? El sótano. En el sótano, digamos, de esa galera, habían los remeros. ¿Verdad? Que salen unos remos largos, ¿sí?, unos huequitos ahí a los lados del barco. Entonces salen, y dentro, ahí abajo, estaban los remeros, que eran los esclavos, ¿ya? Los esclavos de la más baja condición. Ellos estaban ahí remando para mover la galera, mover el barco, ¿no? Pero tenían que ser todos, para darle fuerza, darle movimiento, ¿verdad?
¿ya? Entonces, esa es la palabra que Pablo está usando aquí, remeros. Antiguamente se usaba solamente para ellos, ¿no? Los que estaban en la parte baja, pero posteriormente se llegó a usar para todos los que hacían algún tipo de servicio dentro de un barco, de un navío. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que quiere dar a entender Pablo cuando dice eso? Somos remeros. O sea que todos tenemos que servir con un propósito, ¿no? Para que el barco se mueva, ¿sí? Para que el barco llegue a destino, para que el barco cumpla su propósito, todos tenemos que hacer nuestra parte, todos. Y somos hiperetes, somos servidores, ¿no? Porque suena bonito cuando dicen siervo de Dios, ¿no? Dice, wow, aunque no tenga pecho, pero algo saca de él. Y suena bonito, siervo de Dios suena bonito, claro, ¿no? Pero ¿qué significa siervo? Alguien que está puesto para servir, no para servirse a sí mismo, no para aprovecharse de su posición, sino para servir. Entonces, un remero, ¿verdad? Y todo lo que se puede hacer dentro del barco, cualquier servicio, ¿no? Entonces, así estamos. Imaginemos que la iglesia es la barca, el barco de Jesucristo. Y cada uno tiene un lugar para servir, una posición. ¿Cuál es su posición ahí? Hay que encontrar ese lugar, ¿verdad? Y si todos servimos, el barco avanza. Si todos servimos, el barco llega a destino. Si todos servimos, el barco cumple su propósito, ¿ya? Entonces, recuerden esto. Así que no hay quita, no hay manera de quitarnos, ¿verdad? Porque todos tenemos que echar a andar el barco, ¿sí? Todos tenemos que remar, todos tenemos que juntos, ¿verdad? ¿Ya? Mover la barca para que llegue a destino, ¿sí? Ahora vamos a ir, ¿para dónde vamos en esta barca? Vamos, África ahorita, ¿no? Ya falta poquito, ¿eh? Entonces para allá, ya les voy a decir lo que van a hacer, ¿ya? Van a hacer lo que van a hacer como iglesia, vamos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y nos quedan 2 semanas y tenemos que hacer en 2 semanas, vamos a hacer algo bien bonito, algo que se puede hacer. Vamos a llevar ese barquito para allá con su mercancía, con su bendición. El barquito va a llegar hasta África con bendiciones para allá, ¿no? ¿Y quién va a proveer las bendiciones? ¿Quién va? Dios. ¿A través de quién? Dios del cielo va a caer, ¿no? Dios va a proveer, no va a mandar ángeles que caigan ahí las bendiciones. ¿Por medio de quién va a proveer Dios? Nosotros. Este pechito, diga, no se quite. ¿Qué pasa? No, Dios, dice Dios, pastor, poniendo la fe en Dios. Poniendo la fe en Dios, muy bien, ¿no? Ya, faltaba completar. Ya. Hay una estadística, esta es antigua, no es nueva, pero se mantiene aún. Dice que en esa estadística, una investigación que se hizo en las iglesias, ¿no? ¿Cuántos sirven en las iglesias? ¿Qué porcentaje de la iglesia son los que más sirven? Y se encontró que solamente el 20% de toda la congregación son los que sirven, o sea, son los mismos. Cuando hay que hacer algo en la iglesia, van a ser los mismos nombres de las mismas personas que siempre están ahí sirviendo. Bueno, aquí no, aquí todos sirven. Pero dice, solo el 20%. ¿Y qué hacen los demás? 60% del 100%, 20 sirven, 60% es observan, como en el estadio, ¿no? 11 aquí y 11 allá, 22 jugadores ahí luchando, sudando la gota gorda, corriendo, haciendo todo, ¿verdad? El esfuerzo, no, pero todo el público está ahí, el montón de gente solamente observando, mirando nada más, ¿no? Pero 20 más 60, ¿cuánto es? 80, o sea, falta 20%. ¿Y qué hace el 20% que falta? 20% sirven, 60% observan y el 20% restante critican y murmuran a los que sirven y a los que observan. Así de sinvergüenza, cara de palos. Porque ni sirven, ni siquiera observan, todavía encima critican y murmuran. O sea, wow, qué mal han hecho ese trabajo. Mire cómo está este cable, debería estar más acomodadito, debería estar, mira, tiene una mota de polvo. O sea, ni siquiera mueven un dedo, no hacen nada, no acomodan una silla, ¿verdad? Ni saludan siquiera. Y encima de eso, critican y murmuran. Les dan de comer gratis y todavía dicen, wow, le faltó sal, ¿no? Se pasó. O sea, así, ¿no? Así ahí, ¿no? Pero aquí no hay, gracias a Dios. No, acá no hay, gracias a Dios. Aquí, hermanos, 100% todos tenemos que ser siempre, ¿ya?
Gracias. Usted está puesto en la iglesia del Señor para servir. Al darle un abrazo al que está al lado, hermano, vamos a seguir sirviendo toda la vida, todo el tiempo, hasta que Cristo venga. ¿Ya? Así que, sí. Ahora, ese llamado de Dios para servirle está desde el Antiguo Testamento. Le doy algunos versículos y ya voy a terminar. ¿Ya? Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás. Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios servirás, a Él solo, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás. ¿Ya? ¿A quién solamente debemos servir? A Dios, nadie más. Dice que no sirvamos a otros dioses, dicen los versículos ahí previos, ¿no? Luego dice, ahora pues, temed a Jehová. Estoy ahora en Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, dice Josué, cuando ya está al final de sus días, ya en los últimos días, él hace un recuento de todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Habiéndoles llevado a conquistar toda esa tierra que les había prometido, ¿no? Que ellos han entrado, han pasado años ya, porque la conquista no fue un asunto de semanas o meses, fueron muchos años. Algunos piensan que fueron 7, 8 años, algunos dicen que más, ¿verdad? Pero tomó años, eso no fue fácil. Y cuando ya Josué está al final de sus días, llama a todo el pueblo, a toda la congregación, para hacerle un recuento histórico, ¿verdad?, de cómo Dios los había acompañado, pero a la vez les hace una amonestación final, porque él sabe que ya pronto va a partir. Y les dice estas palabras: ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El llamado de Josué para el pueblo de Israel es: sirvan a Jehová. Versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o sea, sus antepasados, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis ahora. Dice: pero yo y mi casa, diga, yo y mi casa, serviremos a Jehová. Ahora diga, yo y mi familia, serviremos a Jehová. ¿Ya? Grábese eso, declárelo y mantenga eso. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Ahora, amén. Ya, pero todavía no he terminado. Es que quiero terminar diciéndoles esto, que está en la Biblia. ¿Cómo debemos servir a Dios? Porque ya sabemos que debemos servir, ¿ya? Y de hecho acá en la iglesia se sirve, pero ¿cómo debemos servir bíblicamente? Les doy algunos versículos, ¿ya? Y con eso vamos a terminar. Número 1, dice en este mismo versículo que leímos hace un momento, Josué 24:14, servidle con integridad y en verdad. ¿Cómo debemos servirle? Con integridad y en verdad. ¿Cómo es integridad? Íntegro quiere decir algo que está completo, entero, que no está dividido, que no está partido. Es decir, íntegro corazón quiere decir que todo para Dios, todo para el Señor, todo pensando en el Señor, ¿verdad? Que mi corazón no esté dividido, no esté partido, ni mi mente, ni mi voluntad. Es decir, bueno, le voy a decir un poco a Dios, pero un poco al mundo también, ¿no? Un poco a Dios, pero un poco también tengo que hacer por allá, no, sino que, o sea, con todo el corazón, con todo el alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, le servimos íntegros a Dios, ¿ya? Pero a la vez también una vida de integridad demanda una vida que no está contaminada, ¿verdad? Porque Dios es santo, debemos servirle en santidad también. Eso también tiene que ver con la integridad. Ok, además dice en verdad. Luego, 1 Samuel 12:24 dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Ahora aquí nos dice dos cosas de cómo servir al Señor. Número 1, servirle de verdad. De verdad. Como dirían acá los chiquillos antiguamente, decían de verdadcito. ¿Ya? De verdadcito. ¿Sí? De verdad. No de mentiría, ¿no? No así. O sea, de verdad. Y dice con todo tu corazón. De todo corazón, ya involucra todo nuestro ser, hermano, porque el corazón es el centro de todo, pues nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestras decisiones, todo está en el corazón. Por eso el Señor dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, de él mana la vida. Y también cuando Dios pide algo, usted se da cuenta que en la Biblia Dios casi no pide nada, nos da todo, nos da mucho, ¿no? Pero usted no encuentra en la Biblia que Dios pida mucho. Algunas cosas, algunas veces aparecen algunos versículos. Y uno de los pocos versículos donde la Biblia habla de lo que Dios pide, uno de esos es en Proverbios, donde dice: dame, hijo mío, tu corazón.
Una de las pocas cosas que Dios va a pedir es eso. Le dice, dame tu corazón. Y un hermano dijo, dame mi corazón, qué fácil, todo mi corazón. No, espérate. Como dijo un pastor en Panamá, dijo, es que Dios es vivo. ¿Por qué Dios es vivo? Porque el corazón es el centro de todo. O sea, cuando te pide el corazón, ¿qué te está pidiendo? Todo. Dios es más vivo que tú. Solo el corazón no, al decirte el corazón, dale todo, entrégate todo completamente a Él. ¿Ya? ¿Amén? Eso cuando nos damos al Señor, nos damos íntegros, pues nos damos con todo, ¿no? Si quiere tomarnos, nos tome con todo, ¿no? Con toda nuestra casa, toda nuestra familia, todos nuestros recursos, todos nuestros bienes, todo, ¿no? Todo. Con nuestros chiviliches, ¿cómo se dice? ¿Chiviliches, cómo dicen? Bueno, eso, ya. Chivilines, no, hay otro de, ¿no? Cachivache, acá es cachivache, sí. Con todos y cachivache también con todo. Ok, Salmo 2.11 también nos dice cómo debemos servir a Dios. Salmo 2.11. Servid a Jehová con temor. Escuchen, no dice con miedo, ¿verdad? No dice con miedo, dice servir a Jehová con temor. ¿Qué significa eso? Con reverencia. Con reverencia, ¿ya? Porque Dios es santo y las cosas de Dios también son santas. El ministerio es santo, el servicio es santo. Por eso debemos tomar las cosas con cuidado, ¿no? Por ejemplo, servir a Dios con temor, por ejemplo, sería, si esto de hecho esto es dedicado a Dios, este instrumento es dedicado a Dios. Por lo tanto, yo no puedo venir acá y hacer, o dejar que un niño venga acá y comience a jugar y a golpear y a hacer todo lo que sea. No, tiene que haber temor de Dios. Tiene que haber una reverencia, tiene que haber un respeto por las cosas santas, sagradas de Dios, ¿sí? Entonces, con cuidado, lo mantenemos limpio, lo mantenemos sin polvo, lo mantenemos protegido, ¿no? ¿Ya? Lo mantenemos siempre operativo, ¿no? Hay que darle su mantenimiento y todo eso. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, todas las cosas de Dios, pero especialmente las personas de Dios, ¿ya? Entonces, con temor. Tenemos cuidado de las cosas muy bien, pero tengamos cuidado de nosotros también, ¿ya? Para que cuando me presente a servir a Dios, tengo que presentarme con un corazón limpio, con una mente limpia, con un cuerpo limpio, no solo bañadito, ¿no? Si usted me comprende, ¿verdad? Sí, no contaminado por el pecado. ¿Está claro? Bien claro. Ok, el último versículo. Salmo 102. Salmo. ¿Cómo debemos servir a Dios? Ya hemos dicho, con integridad y en verdad. De verdad, con todo vuestro corazón. Con temor. Y ahora, Salmo 102 dice, servid a Jehová. Dígalo con alegría también. Servid a Jehová. Con alegría. Usted que está algo y dígale, sirve a Dios con alegría. Y usted dígaselo con alegría. ¿Ah? Hay que servir a Dios con gozo. ¿Ya? Con gusto. Por eso dice, vengan a su presencia con regocijo. Amén. Ya, entonces, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, dice el texto, ¿verdad? Entonces, a Dios hay que alegrarnos cuando le servimos, porque imagínense el honor que nos da de ser sus servidores. ¿Qué honor más alto en la vida puede haber? Ninguno, hermano. Ninguno. No hay ningún honor más alto, ¿no? Que servir al Señor. Así que cuando usted sirva a Dios, sirva con integridad, sirva de corazón, sirva de verdad, sirva con temor, con reverencia, con respeto, pero sírvale también con alegría. ¿Amén? Así las cosas de buena gana serían, ¿no? ¿Verdad? De buena gana, con buen ánimo, ya, con buena voluntad, ¿no? Nunca diga, bueno, a mí nomás me manda, o por qué esto, por qué no somos los únicos aquí, no, nadie más quiere hacer. No. Si va a hacer algo para Dios, hágalo bien y hágalo de buena gana, hágalo de corazón, hágalo con gozo, regocíjese, alégrese, porque Dios, hermano, le está dando la oportunidad a usted. ¿Acaso Dios necesita de nosotros? No. Dios va a seguir siendo Dios por nosotros y sin nosotros, ¿no? Pero qué honor, ¿verdad? Qué honor que nos dé a nosotros la oportunidad de servirle. Los honrados somos nosotros, ¿no? El honor es para nosotros, servir al Dios, ¿no? Verdadero, al Dios santo, ¿no? Y Dios se alegra en ese servicio. ¿Estamos? ¿No? Ya, muy bien. Entonces, le dije que era el último, ¿no? Ya, entonces está bien, ya me quedamos. Caballero, entonces. La otra semana seguimos, ¿no? Y vamos a hablar, hay bendición también, para servir al Señor. Pero vamos a orar aquí, vamos a dar gracias al Señor, hermanos. Quiero que se pongan de pie un momento, por favor.
Ahora oremos juntos. Levante sus manitos, levante su corazón y hagamos esta oración. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos que tenemos